Vamos a mirar ahora de otra forma, con otra demostración, para llegar a la misma fórmula que hicimos en el video número 2 sobre una rotación de eje. Tenemos un punto P sobre un sistema de ejes y ese sistema de ejes se fue rotado en un ángulo θ. Entonces ahora las coordenadas que tenemos son unas coordenadas X mayúscula y mayúscula respecto al nuevo sistema de ejes cartesianos. Vamos a buscar ahora una fórmula para encontrar las coordenadas que tenían en el sistema primitivo, X minúscula y minúscula. Para eso vamos a usar un par de construcciones auxiliares. Acá yo lo que tengo es las proyecciones ortogonales del punto P en el sistema nuevo, en el sistema X mayúscula y mayúscula y en el sistema primitivo, que me dan un punto Q y un punto Q'. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este ángulo θ, el ángulo en el que fue rotado el eje, es el mismo ángulo que tenemos acá. Yo puedo llamarlo X θ'P, pero voy a llamarlo simplemente θ porque es igual, es el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque son dos ángulos agudos entre lados respectivamente perpendiculares. Este lado es perpendicular a este por construcción y este lado es perpendicular a este también por construcción. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Entonces, ahora, como construcción auxiliar, lo que vamos a hacer es dos triángulos rectángulos que tengan como hipotenusa respectivamente a I mayúscula y X mayúscula. ¿Qué segmento es I mayúscula? Este que tenemos acá, ¿sí? El que une P con Q. El segmento que une P con Q es igual a I mayúscula, puede verse acá. ¿Y X mayúscula cuál es? X mayúscula es OQ, este segmento de acá. Estos son dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces dijimos, vamos a hacer dos triángulos rectángulos que tengan a esos dos segmentos como hipotenusa. Para que este sea la hipotenusa de un triángulo rectángulo, tendríamos que buscar acá y acá. Esto sería el ángulo recto del triángulo, ¿sí? Vamos a llamar a este punto S para tener una referencia. Entonces tendríamos un triángulo SPQ', que tiene como hipotenusa, entonces dijimos, al segmento I mayúscula. Y para tener un triángulo rectángulo que tenga como hipotenusa a X mayúscula, que sería este segmento, entonces nosotros tendríamos que tener el triángulo rectángulo por acá, con ángulo recto en este punto que vamos a llamarlo T. Da lo mismo, pero el triángulo sería este. Una vez que tenemos los dos triángulos, tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos buscando. Dijimos que lo que íbamos a buscar era una expresión que nos permita encontrar la coordenada original X y la coordenada original Y, que tenía este punto, que ahora lo tenemos con X mayúscula y mayúscula. Entonces, ¿qué segmento es el que me marca la X mayúscula? La X minúscula, perdón, la coordenada original. Es este segmento, ¿sí? Este segmento es el que me marca cuál era la coordenada X original. Y para poder trabajar este segmento, que es la X que estoy buscando con respecto a estos dos triángulos que armamos, puedo ver que este segmento SQ', ¿sí? SQ' es igual a QT. Habría que demostrarlo. Bueno, nosotros acá tenemos que este ángulo es recto. Por construcción es recto. Este ángulo también es recto, por lo tanto este también es recto.
Este ángulo es recto por construcción, porque nosotros hicimos el triángulo rectángulo acá, por lo tanto este también, porque es un suplementario de este. Y en este cuadrilátero que nos quedó acá conformado, tenemos tres ángulos rectos interiores. Por lo tanto, por suma de ángulos interiores no hay otra escapatoria de que este también sea recto. Por lo tanto, este cuadrilátero es un rectángulo. Y en un rectángulo los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, estos dos lados son iguales, ¿sí? Porque bueno, esto es algo que puede parecer en el dibujo, pero podría ser que si el dibujo es diferente no lo fuera. Bueno, sí va a serlo porque nosotros lo estamos construyendo de tal forma de que lo que va a quedar conformado acá es un rectángulo, por lo tanto estos dos lados van a ser iguales. Entonces nosotros podemos ver que este cateto del triángulo rectángulo, si a este cateto yo le resto este cateto del otro triángulo, me queda la longitud X que estoy buscando. Ahora, ¿cómo voy a lograr encontrar esa expresión? Si yo lo único que tengo es el ángulo y tengo las hipotenusas conocidas. Bueno, yo puedo relacionar las hipotenusas con el ángulo y con este cateto, por ejemplo, y con este cateto, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que esta X minúscula dijimos que iba a ser igual al cateto OT menos SQ', pero SQ' es igual a QT, o mejor dicho, al revés, menos QT, pero QT es igual a SQ', entonces yo puedo escribirlo así. Y vamos a buscar entonces, de acuerdo a expresiones trigonométricas, una expresión que me permita encontrar OT y que me permita encontrar SQ'. Para trabajar con QT, con OT, podemos relacionar, por ejemplo, este cateto y pensarlo como el adyacente a θ y relacionarlo con la hipotenusa, X mayúscula. Entonces nosotros lo que tendríamos es una función trigonométrica que nos relaciona el adyacente con la hipotenusa, es el coseno. Coseno de θ es el adyacente OT sobre la hipotenusa OQ', pero OQ' es X mayúscula. Entonces vamos a escribirlo así. Y como yo lo que estoy buscando es una expresión para OT, puedo despejar. OT va a ser igual a X por el coseno de θ. Y necesito también SQ'. SQ' sería el cateto opuesto al ángulo θ en este otro triángulo PSQ'. Puedo relacionar entonces a el cateto opuesto con la hipotenusa a través del seno del ángulo θ. El seno va a ser SQ' sobre PQ'. PQ' es I mayúscula, entonces voy a escribirlo así. Y de acá puedo despejar SQ', que es lo que estoy buscando, diciendo que SQ' es igual a I mayúscula por el seno de θ. Y ahora ya lo único que me queda es rearmar esta expresión utilizando estas expresiones que son equivalentes. Entonces, X minúscula va a ser igual a OT, que es X por el coseno de θ. Menos ¿quién? Menos SQ, que es I mayúscula por el seno de θ. Podemos hacer algo muy parecido. Acá ya tenemos una de las expresiones. Necesitaríamos encontrar una expresión que nos relacione I minúscula, ¿sí? Que sería este segmento.
Este segmento que es lo mismo que este. O sea, PQ. Vamos a decir así. PQ es igual a I minúscula. Y si nosotros miramos con respecto a los dos triángulos que tenemos, este segmento sería igual a el cateto PS más SQ. Pero SQ, ya habíamos demostrado que esto es un rectángulo, por lo tanto, SQ es igual a Q'T. Entonces nosotros podemos decir que I minúscula es igual a PS, que en este triángulo de arriba es el cateto adyacente al ángulo θ, más SQ. Dijimos que SQ es igual a Q'T, que Q'T tiene la ventaja para nosotros de ser el cateto opuesto al ángulo θ en este otro triángulo. Entonces nosotros podemos hacer este mismo trabajo de relacionar esos catetos que estamos buscando para poder reemplazarlos en esta expresión en base a las relaciones trigonométricas que los relacionan con X mayúscula y Y mayúscula respectivamente. Entonces, miramos, para encontrar PS vamos a mirar en este triángulo. PS es el cateto adyacente, por lo tanto lo relacionamos con la hipotenusa por medio del coseno. Coseno de θ en este caso entonces sería PS sobre la hipotenusa, que la hipotenusa ya quedamos en que le íbamos a decir I directamente. Entonces acá podemos despejar PS, que es lo que necesitamos, diciendo que es igual a I mayúscula por el coseno de θ. Y en este otro triángulo lo que tenemos que despejar es este, Q'T, que es el opuesto, ¿sí?, a este triángulo, y lo podemos relacionar con X mayúscula a través del seno. El seno de θ entonces va a ser igual a Q'T sobre la hipotenusa, que es X mayúscula, y entonces de acá despejamos Q'T y es igual a X mayúscula por el seno de θ. Y ahora lo único que nos queda hacer es volver a reescribir esta expresión, pero en términos de las funciones que ya encontramos. Entonces, I minúscula va a ser igual a PS, que es I mayúscula por el coseno de θ. Me dice más X por el seno, X mayúscula por el seno de θ. Y con esto ya tenemos la otra relación que me va a permitir encontrar las dos coordenadas que tenían originalmente ese punto P antes de haber sido rotado.